¿Sí? Bueno, pues nada, buenos días. Empezamos esta segunda mesa después de la primera que hemos tenido hoy de las jornadas sobre libertad de creación artística y censuras. Ahora nos toca hablar de la influencia de las creencias morales y religiosas. Tenemos para ello, bueno, yo soy Roger Deu Pastor, presidente de la Fundación Gabeiras para el Derecho y la Cultura, coorganizadora de estas sesiones con el Museo Reina Sofía, en el que nos encontramos hoy, al que aprovecho para dar las gracias por su entusiasmada acogida. También con el Círculo de Bellas Artes, donde estuvimos ayer, y mañana, que estaremos en el Museo Thyssen. Para hablar de creencias morales y religiosas como posible límite a la libertad de creación, me acompañan, pues, por un lado, Bernat de Deu Pastor, que es filósofo, músico y escritor, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona y en Música por el Conservatorio Superior de Música de Barcelona. Participa en distintos medios de comunicación, opinando sobre cultura, actualidad y política. Su currículum más extenso lo podéis encontrar en la web, donde también podéis encontrar el de Igor Mintegi Arregui, que he resumido un poco porque si no nos da... Igor es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, es profesor del área de Derecho Eclesiástico del Estado en esa misma universidad y una de sus principales líneas de investigación, de forma magistral, yo diría, si me permites, es la relación entre la libertad de expresión artística y el factor religioso que, bueno, de alguna manera él ha volcado y ha desarrollado en dos libros fundamentales que también están relacionados, y sus trabajos los podéis ver en la web, donde está su currículum extenso. Es un placer para mí contar con Igor y con Bernat para quizá bueno, hablar de lo que yo considero, o de alguna manera podemos considerar, los dos grandes límites a la libertad de creación que ya desde los tiempos remotos pues, sobrevuelan cualquier actividad artística, ¿no? Que son la religión, y por un lado, y por otro, pues, la moral pública como forma o como parte del orden público establecido en cada momento histórico, ¿no? En países como el nuestro, y de hecho hemos estado hablando hace un poco de esto en la anterior sesión y también ayer salió en varios momentos, países como el nuestro, digo, en aquellos en los que la religión, en concreto la católica en nuestro caso, ha tenido una presencia fundamental desde el inicio de los tiempos, se ve claramente esa relación absolutamente de poder institucional y de control de la sociedad por parte de la religión. Y también está, de alguna manera, al reverso, ¿no? Es decir, aquellos supuestos en los que otras latitudes o en otros contextos se prohibía esa religión, pues nos hemos encontrado al revés, ¿no? Con una moral pública o teórica moral pública, estoy pensando en estados totalitarios o regímenes comunistas o fascistas, en los que precisamente se negaba esa libertad de religión en aras a bueno, pues, un orden público y una moral pública única, podríamos llamar, o totalitaria, ¿no? Se dan esos dos extremos, pero en cualquier caso sí que creo que es muy interesante analizar esos dos aspectos tan propios de la condición humana como son la religión y la moral pública, para saber exactamente cuál es su potencial histórico y presente limitador de la libertad de creación, que todavía encontramos, como nos va claramente a enseñar Igor, incluso en el Código Penal español, en fin, en muchos textos y en otros países igual. Y desde el punto de vista de la moral pública, saber exactamente si podemos hablar de una moral pública que de alguna manera ejerza de controlador de los principios y valores que todos debemos de alguna manera cumplir, y cuáles son esos principios o valores en su caso, como ayer decíamos en sede más de análisis jurídico, que debían estar circunscritos a lo que es la Constitución en el caso de España, la Constitución española y los derechos fundamentales, si eso es así o si por el contrario pues no existe un estándar o un modelo de obligatorio cumplimiento en esos valores, ¿no? Bueno, pues para ello, insisto, tenemos aquí a Igor y a Bernat, a los cuales cedo la palabra. Empiezas tú, Igor, con tu aproximación, luego sigue Bernat y si nos da tiempo pues intentaremos dar salida a algunas consultas o algunas preguntas del público. Muchas gracias.
Perdón. Bueno, señoras, señores, antes de comenzar mi intervención, pues agradecer a la Fundación Gabeiras y al resto de entidades colaboradoras su invitación para participar en estas jornadas y también, evidentemente, al Museo de Reina Sofía por acogernos en su seno hoy aquí. Es para mí un honor participar en esta mesa con Roger, con Bernat, mi compañero de baile en este caso, que podría definir como un libre pensador, ¿no? Libre y pensador, dos cualidades, la verdad, que son difíciles de encontrar en la sociedad actual y que en no pocas ocasiones lo que produce son más problemas que otra cosa. Bien, comenzando mi intervención, evidentemente, tal y como ha comentado Roger, la tradicional vinculación entre Estado e Iglesia Católica en España pues, ha tenido como consecuencia que históricamente tanto la moral, los símbolos, los dogmas de la confesión mayoritaria en España, sociológicamente, y también la oficial del Estado, se hayan constituido pues, en factor restrictivo de la difusión de todo tipo de ideas y de pensamientos, y evidentemente también del arte. Y esto ha sucedido tanto a través de la censura ejercida por el Estado, por el poder político, y también la eclesiástica, y por otra parte a través del derecho penal, ¿no? Del derecho penal, pues con delitos como el de blasfemia, escarnio, profanación o el de obscenidad. Sí, había traído una presentación que nos hubiera ayudado bastante. Sí, a ver si… Ah, perfecto, ojo. Bien. Bueno, pues vale, perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué sucede? Que llegamos a la Constitución del año 78 y esta Constitución, por varios motivos, supone una ruptura con el pasado en relación a esta cuestión. Y, de alguna manera, los dos factores que pongo de relieve, pues evidentemente sería, por un lado, que se deja atrás la confesionalidad del Estado y pasamos a un modelo de neutralidad estatal con respecto al fenómeno religioso, ¿no? A través, ahí vemos, del artículo 16.3 de la Constitución. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y, por otra parte, por primera vez en la historia del constitucionalismo español, se reconoce la libertad artística como un derecho fundamental autónomo, ¿no? En el artículo, concretamente, 21b, se reconocen y protegen los derechos a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Bien, en relación a la neutralidad o laicidad del Estado, pues evidentemente esta circunstancia obliga al legislador a varias cuestiones, a varias modificaciones. Por un lado, debe de adaptar aquellos tipos penales que protegían el factor religioso, el factor católico, en los textos penales los debe adaptar a este nuevo marco de neutralidad estatal. Y así, por ejemplo, podemos hablar que en el año 88 desaparece el delito de blasfemia en el Código Penal. Y, por otro lado, pues, los tipos tanto de escarnio como de profanación pues, pasan a configurarse como delitos que tienen un bien jurídico protegido de carácter individual, que van a ser los sentimientos religiosos individuales, no solamente de los católicos, sino de los derivados de cualquier creencia legalmente reconocida. Sí. Además, también vemos una segunda modificación de peso en estos tipos penales, que va a ser el segundo párrafo que encontramos ahí del tipo de escarnio, donde la protección de los sentimientos se extiende a la de la protección a los sentimientos de los no creyentes, ¿no? En ese segundo párrafo. Lo que ocurre que, como salta a la vista, se hace mediante una técnica, una formulación pues bastante deficiente. Por un lado, no aparecen todas las acciones típicas del primer párrafo, ¿no? Por ejemplo, no se habla de la vejación en este segundo párrafo. Y además, por esa redacción, ¿no?, de quienes no profesan religión o creencia alguna. Resulta que lo que se denota de todo esto es que se protege la falta de creencias religiosas. Sí, la falta de creencias religiosas. No la tenencia de otro tipo de convicciones que no sean de índole religioso. Sí. Bien, en segundo lugar, también tenemos que añadir que aquellos tipos
que, que tradicionalmente han protegido la moral cristiana, sí, sobre todo en lo que se supone la vertiente sexual, pues también se ven modificados, así como aquellas normas administrativas que también protegían esa moral cristiana. Sí, de alguna manera se reciclan y ahora veremos una protección del menor frente a este tipo de materiales en base a la protección de su libre desarrollo. Bien, en relación al reconocimiento de la libertad de producción y creación artística y literaria, pues la verdad nos encontramos con que el Tribunal Constitucional no se ha ocupado de alguna manera de definir los elementos diferenciales de este derecho fundamental. E incluso, si nos vamos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se desprende de sus resoluciones una cierta minusvaloración de esta libertad artística. ¿Por qué? Porque se denota que se le despoja a este derecho de esa vertiente objetiva, ¿no? de ser instrumental para la creación de la opinión pública libre que tiene el resto de libertades del ámbito de la comunicación. Sin embargo, es evidente que este derecho tiene características de sobra para considerarse autónomo con respecto al resto de derechos y libertades que aparecen en el artículo 20 de la Constitución, referidos a la comunicación. Y ahí, pues, de alguna manera, resumo los aspectos más evidentes, ¿no? Por ejemplo, el requisito de la originalidad de la obra artística. También el elemento estético de la obra y el uso, en este caso, de, evidentemente, un código comunicativo propio. Además, en el caso del arte, encontramos una innecesaria vinculación con la realidad y también con otros elementos como la veracidad o la contrastabilidad del contenido, de lo comunicado, ¿no? En este caso de la obra artística. Además, en la obra encontramos un vínculo muy especial entre el autor y su obra, ¿no? Se puede decir que la obra es una manifestación de la identidad del artista. Y esto relacionaría directamente la libertad artística con la libertad de conciencia, ¿no? La libertad de conciencia reconocida implícitamente en el artículo 16 de la Constitución. Y, evidentemente, una última característica, el propio carácter, naturalmente, irreverente del arte, ¿no? En este sentido, todo ello pues, nos hace pensar que en este caso no se debe aplicar ese requisito aplicable al resto de derechos del ámbito de la comunicación de la adecuación de la forma y de la expresión al contenido del mensaje difundido. Bien, dicho esto, de alguna manera como introducción a esta intervención, pues nos vamos a centrar en los dos bienes jurídicos a los que hemos hecho referencia, los sentimientos religiosos y la moral pública, que, como veremos, se puede decir que han envejecido mal, permítaseme la opinión, la expresión, en una sociedad como la actual, una sociedad plural. Bien, en cuanto a los sentimientos religiosos, pues evidentemente tenemos que, como cualquier otro límite de un derecho fundamental, tenemos que encontrar su origen constitucional, ¿no? su fundamento constitucional, para erigirse en verdadero límite de un derecho fundamental. Y en ese sentido, pues vamos a, de alguna manera, realizar una serie de reflexiones para encontrar ese fundamento. Tras décadas, prácticamente, pues, sin casos conocidos por nuestros órganos jurisdiccionales, en la última década, las últimas 2 décadas, en este siglo XXI, pues ha habido un florecimiento de casos, ¿no? Pues bueno, podríamos hablar del caso de Javier Crae, de Willy Toledo, de Ada Colau y Dolors Miquel, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, hay que señalar que por mucho ruido, de alguna manera, que ella se haya producido a nivel público, pues al final la mayoría de estos casos, o bien han sido archivados, han sido inadmitidos, o ha habido resoluciones
absolutorias, ¿no? Y en estos casos, en la mayor parte de las veces, o casi siempre, por faltar el aspecto subjetivo del tipo, ¿no? Es la falta de ánimo directo de ofender los sentimientos religiosos por parte de aquel o aquella que emite ese mensaje supuestamente escarnecedor o profanador. Hace pocos días me han querido dejar mal y hace pocos días ha habido una resolución condenatoria en Málaga, un juzgado de lo penal de Málaga, por un caso de una mujer que participó en una procesión con una vagina gigante, una procesión, bueno, una manifestación feminista con una vagina gigante por ofender los sentimientos religiosos. Supongo que será recurrida y que en instancias superiores al final habrá una resolución absolutoria. Bien, en relación a estos delitos, al bien jurídico, los sentimientos religiosos, usualmente se suele hablar que su fundamento se encuentra, que lo primero que se nos ocurre lógicamente, en la protección de la libertad religiosa, ¿no? La lógica nos dice eso. Sin embargo, si analizamos un poco el supuesto de hecho de estos tipos de escarnio y de profanación, lo que encontramos es que nos encontramos ante una acción que es percibida por el sujeto pasivo como una ofensa a los elementos que siente profundamente, que están profundamente arraigados en este y que son sentidos, ¿no?, como parte de su propia identidad. De esta forma, pues, analizándolo de esta forma, pues vemos difícil encaje con la libertad religiosa, ¿no?, tanto en su vertiente interior, ¿no?, que sería la protección del proceso de formación de las creencias y de la conciencia, o de la tenencia pacífica de estas creencias religiosas, y menos aún con la manifestación externa de esta libertad, que sería la difusión de creencias religiosas y la actuación en coherencia con las mismas. En estos tipos, a mi entender, se pretende proteger la relación afectiva de las personas individuales con respecto a las creencias que profesan. Sí, frente a aquellos ataques que de alguna manera tengan por objeto o busquen producir una reacción emocional de ofensa por el sujeto pasivo. De alguna manera, considero que de esta forma lo que hace la libertad religiosa es dar un contenido material al derecho al honor, integrando dentro del derecho al honor, en su ámbito de protección, a elementos dinámicos que no son originarios de la identidad personal, ¿no? Los originarios podrían ser, evidentemente, pues en nuestro género, nuestra raza, etcétera, etcétera. Sin embargo, las creencias religiosas, como otro tipo de convicciones, no vienen dadas, no vienen de serie, sino que, según vamos desarrollando nuestra conciencia, pues se van creando dentro de nosotros y las vamos sintiendo como propias. Bien, en esta línea, pues, parte de la doctrina, entendiendo que el fundamento jurídico se encuentra en el derecho al honor, lo que aboga es por la desaparición de estos tipos penales y su reconducción al supuesto de injurias. Sí, al delito de injurias, artículo 208 y siguientes del Código Penal, que es un delito de carácter privado, es de intensidad gradual y tiene por objeto la protección del honor. Al respecto, claro, aquí encontramos un problema. De alguna manera, en las injurias encontramos dos apartados, ¿no? Por un lado, el daño emocional, que esto sí que es coincidente, ¿no?, en ambos tipos. Es decir, hay un daño emocional en ese ataque que se ha producido al honor. Pero, por otro lado, hay un elemento que es externo, que sería la alteración en la consideración social del sujeto que recibe el ataque. Sí, de alguna manera siente que su reputación y su fama se ve perjudicada por ese ataque. Claro, ¿qué ocurre? Bien, en este segundo elemento, en los delitos de escarnio y profanación, pues sí que se podría dar en los casos que existiese una vejación personal, ¿no? Una vejación, un ataque individualizable a una persona por sus creencias religiosas. Pero normalmente, si vamos a los casos conocidos por los órganos jurisdiccionales, lo que vemos son ataques genéricos
y no individualizables, con lo cual pues es difícil el encaje de estos ataques en lo que es el tipo de profanación. Yendo más allá, algunos autores, o incluso algunos casos conocidos por órganos jurisdiccionales, se ha defendido incluso el llevar estos ataques a la vía de los delitos, de los tipos de incitación a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o personas pertenecientes a estos colectivos por razón de, entre otros motivos, las creencias religiosas. Claro, esto pues es verdad que estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y evidentemente los casos conocidos por los órganos jurisdiccionales no llegan ni mucho menos a este nivel. No tienen tal propósito, evidentemente. Aquí el propósito de estos tipos no sería ofender los sentimientos religiosos, sino una intención directa de promover reacciones de discriminación, odio o de violencia contra aquellas personas que, en este caso, profesan unas determinadas creencias. Además, claro, en estos tipos, la víctima o el grupo y las personas que son protegidas, hablamos de colectivos vulnerables, sí, por religión, por raza, incluso por orientación sexual. Pero claro, aquí en los casos conocidos por los órganos jurisdiccionales hablamos de sentimientos normalmente religiosos de personas católicas, ¿no? Y hablar de la religión mayoritaria del Estado como un colectivo vulnerable, pues no parece muy razonable. En este sentido, en definitiva, defiendo claramente la desaparición de estos delitos, la desaparición total. Las creencias religiosas y las personas que las profesan no pueden esperar permanecer libres de críticas y han de tolerar la difusión de expresiones que pueden ser ofensivas y que serán ofensivas, que pueden escandalizar, molestar o escarnecer. Esto no supone, evidentemente, que este tipo de lenguaje que evidentemente puede ser difamatorio, deba ser valorado positivamente. El derecho lo debe permitir. Sí, pero no por ello tiene que merecer un juicio positivo socialmente. Pero la libertad de expresión, que es una de las libertades clave en un sistema democrático, solo puede restringirse en casos de estricta necesidad. La censura, evidentemente, no es en absoluto amiga de la democracia y el derecho penal debe ser última ratio. Bien, pasando ya a la moral pública, a este segundo bien jurídico que vamos a analizar, la moral pública aparece en nuestro ordenamiento jurídico como parte integrante del orden público protegido por ley, que es el límite expreso de las libertades ideológica, religiosa y de culto del artículo 16, donde implícitamente, lo hemos comentado, se reconoce la libertad de conciencia y que tan estrechamente está vinculada a la libertad artística. Por otra parte, también aparece en varios textos internacionales ratificados por el Estado español. A la hora de dar contenido a esta moral pública, pues vemos que tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal Constitucional no nos ayudan en exceso. ¿Por qué lo digo? Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de alguna manera, escurre el bulto, si se puede decir así, reiterando en más de una ocasión que la moral pública no es un concepto uniforme. Sí, que dada su variabilidad en el tiempo y en el espacio, corresponde a los Estados su concreción. Claro. Vamos a los Estados y ¿qué ocurre en el Tribunal Constitucional Español? Pues que el Tribunal Constitucional Español lo ha venido definiendo como elemento ético común de la vida social, susceptible de concreciones diferentes según la época y lugar. Es decir, pues tampoco nos ofrece muchos más datos. Bien. Sí que se ve una cosa en común, la jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal Constitucional. La relación de la tutela de la infancia y de la juventud
ante contenidos marcadamente sexuales cuando hablamos de moral pública. Es decir, la moral pública se identifica con la tutela de los menores frente a contenidos, en general, de contenido marcadamente sexual. Bien, esta relación de moral pública y protección de la infancia y de la juventud la encontramos también actualmente tanto en los delitos como provocación sexual y exhibicionismo o en aquellas normas administrativas relativas a la calificación de espectáculos públicos, cinematográficos y videojuegos, por ejemplo, ¿no? En ellos también se intenta proteger a los menores frente a aquellos contenidos que pueden afectar el libre desarrollo de su personalidad. Pero se sigue manteniendo ese prurito, esa idea, esa concepción de, sobre todo, incidir en los contenidos sexuales. Bien, y evidentemente yo considero que esta protección debería ser mucho más general, ¿no?, frente a todo aquel contenido que pudiese, de alguna manera, afectar a la dignidad de la persona y pudiese afectar a ese libre desarrollo de la personalidad del menor. Ahí el problema sería elegir o detectar cuáles son esos contenidos. Y en cuanto al contenido de la moral pública, pues evidentemente no podemos dejar a interpretaciones de carácter sociológico ni ético. No. El concepto de moral pública, el jurídico, el positivo, tiene que ser un concepto jurídico juridificado, tiene que ser un concepto juridificado y no moral. Y además debe estar secularizado, más aún en un contexto como el nuestro, de un modelo de laicidad del Estado. Claro, cuando vamos a analizar cuál es esa moral secularizada y juridificada, pues la encontramos en la propia Constitución. Si vamos a la parte dogmática, pues estaría integrada por aquellos principios y valores que de alguna manera son los mínimos, ¿sí?, que garantizan una convivencia en paz en nuestras sociedades, ¿no? Pues estamos hablando de los principios de igualdad, de dignidad humana, de protección de derechos fundamentales y libertades públicas. Sí. En este sentido, pues la moral se ha focalizado, es verdad, en el libre desarrollo de la personalidad del menor ante contenidos contrarios a estos principios. Pero prácticamente, y para acabar con mi intervención, se podría decir que, visto el contenido que se da a la moral pública, en su concepto completamente prescindible en nuestro actual ordenamiento jurídico, ya que, evidentemente, exista o no moral pública en las normas, sí expresamente definida, la protección de la igualdad, de la dignidad humana, de los derechos fundamentales y libertades públicas se da por el mero hecho de estar integradas en la parte dogmática de la Constitución. Y sin más, pues cedo la palabra a Bernat. Pues bien, muchas gracias, Igor. Señoras y señores, previo a comenzar mi presentación, agradezco también a la Fundación Aveiras, a Roger y al Museo Reina Sofía, por ahí estaba Manolo Borja, su invitación para participar en estas sesiones sobre libertad, arte y cultura, que son tres conceptos de enorme importancia en la tradición filosófica que estos tiempos de distopía pues, nos obligan a redefinir y a repensar con urgencia y valentía. Por tanto, doy gracias a Roger por dejar que la filosofía husme en este congreso, que me parece que tiene un cartel fantástico. Sabéis que los filósofos somos gente extraña, que cuando se habla de presente nos vamos hacia Grecia para citar a gente bastante curiosa. Hoy lo voy a hacer también. Pero creo que vale la pena hacer una pequeña historia del concepto de moral pública para entender mejor algunas de las cosas y de los resultados que ha dicho Igor en su intervención. Y sumo también este placer de estar aquí, de conversar con el profesor Igor Minteguía, cuyo libro Sentimientos religiosos, moral pública y libertad artística en la Constitución española del 78 pues ha inspirado algunos de los asuntos que trataremos en esta charla, si tenemos tiempo, y posterior discusión. Mi intención, para complementar y en cierta manera problematizar algunos de los contenidos e intuiciones que se han dicho hasta el momento, pues va a centrarse en un breve repaso al concepto de moral pública como institucionalización de las costumbres sociales que tienden al bien, lo que llamamos ética.
de su proceso de secularización en la modernidad en relación al hecho religioso y al concepto mismo de libertad y de daño, son algunas de las expresiones que Igor ya ha utilizado, y de su presente problemático en relación a una de las ideas o intuiciones que ha utilizado Igor también en su charla y que me parece sumamente importante en el presente, que es el concepto de ofensa. Son muchas cosas, vamos a intentar hacerlo rápido. El concepto de lo moral es un concepto muy curioso porque es de las escasas ideas filosóficas cuyo valor, definición y percepción ha sufrido menos cambios en la tradición filosófica. Y esto es bastante único. La palabra moral surge en autores como Cicerón, de la traducción latina del adjetivo ethikos, es decir, aquellas virtudes humanas cuyo estudio prepara el ámbito de la política, es decir, la política, la estructuración de lo social basada en la idea del bien mayor o de la excelencia, en términos contemporáneos. Mores refiere a costumbre y la práctica totalidad de la filosofía moral, ya sea en la metafísica de las costumbres kantiana o en la Sittlichkeit hegeliana, acaba derivando en el concepto de deliberación sobre las costumbres. Por tanto, la moral implica pensar sobre el ethos, es decir, en su original significado griego, el lugar donde se vive o el carácter habitual de una persona. La moral, y ello es importante de cara a nuestra reflexión, es un hecho deliberativo, en griego boulesis, que solo tiene sentido si es orientado hacia lo público, por tanto tiene una clara intención pública. Citando de nuevo la Biblia aristotélica, los actos morales son aquellos que se acompañan de un razonamiento, logos, y de una reflexión, dianoia. Cuando uno habla de moral, por tanto, se refiere al instante de elección racional de una norma de conducta como algo necesariamente previo al impacto de dicha conducta en una comunidad. No es menos interesante recordar que en la definición aristotélica del buen hacer, es decir, de lo previo al buen obrar o al buen legislar, se encuentra uno de los problemas que más quebraderos de cabeza nos han dado a los filósofos y que afecta directamente a lo problemático de hablar de una moral pública. Porque la buena deliberación, y esta es una de las primeras ideas importantes de mi presentación, en el esquema aristotélico, el platónico, el griego, que es en parte el nuestro, no pertenece ni al universo de la ciencia ni al universo de la opinión. Pertenece a un espacio del alma que no es epistemé, es decir, que no es conocimiento, pero que es logos, es razón. En un célebre pasaje de la Ética Nicómaco, Aristóteles lo dice, es evidente, dice que la buena deliberación es una especie de rectitud, orzotes, que no es propia de la ciencia ni de la opinión. El ámbito de este conocimiento de lo deliberativo nos lleva al segundo aspecto de la moral, que deriva de la deliberación, como os decía, que es el concepto de sineidesis, que los autores latinos y la escolástica religiosa, esto también tiene relación con algunas de las cosas que se han tratado aquí, traduce como consciencia. El concepto traduce la voz interior o el juez interior, en una expresión kantiana muy feliz, que no solo nos advierte la bondad o maldad de nuestro actuar, sino que, como recuerda Tomás de Aquino en la Suma Teológica, pues sanciona sobre actos pasados y advierte sobre actos futuros. Esta derivada interior sancionadora impregna no solo el pensamiento teológico y por tanto el sentir occidental sobre lo religioso en general, sino también su traducción en el ámbito de lo jurídico, como queda explícito en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 741, por ejemplo, cuando se refiere a la conciencia interior de un juez antes de legislar o antes de dictar sentencia, y es una traducción explícita del examen de conciencia que recomienda San Agustín en un celebérrimo párrafo de las Confesiones, el 29. Cito textualmente: como si el hombre pudiese tener enemigo más pernicioso que el mismo odio con el que se irrita contra él, o pudiera causar a otro mayor estrago persiguiéndole que el que causa su corazón odiando. Y ciertamente que no nos es tan interior la ciencia de las letras como la conciencia que manda no hacer a otro lo que uno no quiere sufrir. ¿Por qué es indeterminada jurídicamente la moral pública? Y esta es una de las preguntas que nos hemos hecho durante estos días, que han surgido también cuando se habla de moral pública, ¿no? Pues por la propia, por así decirlo, provocativamente, naturaleza bizarra del conocimiento moral en un espacio indeterminado, como os decía, entre la creencia y la razón, y porque la moral pública es de hecho un imposible, un artificio que intenta traducir la conciencia interior, es
decir, la conciencia, la voz que aconseja o prohíbe de lo humano a lo público, o lo que los modernos llamarán la suma de voluntades. Ello entronca, y es una de las cosas que más me ha interesado de la intervención de Igor, con la delirante definición que ha citado del Tribunal Constitucional, según la cual la moral pública es el elemento ético común de la vida social, susceptible de concreciones diferentes según su época y su lugar. Es una definición literalmente que no define, porque dice que simplemente es la moral pública es la moral que se da en el contexto de lo público, que es como no decir nada. En un célebre pasaje de su teología política, Carl Schmitt afirma que todos los conceptos de la teoría política moderna, es decir, la teoría política del Estado que deriva del contrato social, son conceptos teológicos secularizados. Necesitaríamos muchas jornadas para contar las derivadas de esta tesis, que sugiere que una visión antropológica negativa del hombre, pero me centraré en la explicación de la cita previa de San Agustín en sus Confesiones, según la cual el hombre es ante todo un ser susceptible de odio o de dolor contra su propia conciencia y sus semejantes. Repescaré el final de esta frase que he citado, ya sé que es mucha información al mismo tiempo, pero luego lo podemos repescar. Dice, y ciertamente que no nos es tan interior la ciencia de las letras como la conciencia que manda no hacer a otro lo que uno no quiere sufrir. Esto tiene dos implicaciones. La conciencia moral, y por tanto la moral pública, porque la moral pública es una suma de las conciencias individuales, surge también, o sobre todo, de la capacidad de la provocación, de la creación como posibilidad del daño ajeno. Es decir, la moral no es solamente a la griega la tendencia de un conjunto social a lo bueno, sino también el evitar la tentación de hacer un daño a otro. Y fijaros, este lenguaje que es muy religioso también, es la secularización de un concepto netamente religioso, que es la tentación. Tenemos un orden público y un orden moral, y por tanto una moral pública, no solamente porque tenemos una positividad moral, sino también porque el hombre es un ser susceptible de hacer daño al otro. Y por eso la teoría política moderna, que nos afecta directamente, es una idea, surge de una idea todavía más incómoda, que es la naturaleza lesiva, aunque corregible, pero lesiva, del hombre, que necesita de una entidad superior correctora. No basta, en definitiva, con la conciencia individual para hablar de moral pública, es decir, nuestra voz interior que juzga nuestra moral, sino que la moral es pública básicamente porque presupone la posibilidad de castigar, de un castigo. Antes se hablaba también de la censura como castigo y se citaba a Foucault. Pues bien, todo esto empieza en la teoría política moderna. En este sentido, la moral pública moderna, yo diría también actual, no difiere en espíritu de la legislación que se ha citado en la referencia a los casos, por ejemplo, de protección infantil y juvenil. Es decir, puede que la modernidad, la ilustración, sea, como decía Kant, el proceso de emancipación del hombre, es decir, el hombre que deviene racional e ilustrado y que se hace adulto, pero implica también que el ser humano es objeto de tutelaje y de castigo, es decir, es un hombre o mujer maduro que siempre es susceptible de ser tratado como un menor. Esto, como sabéis, no es un tema de teoría. Estos días hemos pasado, últimos meses, hemos pasado de ser tratados como ciudadanos a ser tratados como objetos de contagio, es decir, a ser tratados como objetos de natural daño hacia nuestro prójimo, y hemos perdido en cierta manera nuestra capacidad de ser ciudadanos y para ser subsumidos a elementos de contagio, de peligro, etcétera, etcétera, lo cual tiene muchísimas implicaciones. Es decir, no solamente es nuestra libertad de expresión la que se censura, sino también es nuestra libertad de ser ciudadanos como tal la que está puesta en entredicho. Yo creo que esto es también interesante recordarlo. La pregunta consiguiente es obvia. ¿Dónde queda la libertad, y en especial la libertad de creación, que es uno de los temas que nos ocupa, en una moral pública cuyo espíritu implica la castración y el límite? Es decir, al final, y esto va a ser más radical en los tiempos que nos esperan, en un tiempo en el cual la política es un acto de prohibición, es decir, un acto cada vez más de lo que se puede no hacer, es decir, no te muevas, no salgas de casa, no crees,
y ello también afecta a lo discursivo, pero también afecta a lo artístico, porque, como diré al final, lo artístico siempre es un proceso discursivo, siempre es un proceso de creación. ¿Cómo afecta esta limitación a la libertad de expresión? Para ello debemos tener claro el ámbito de la libertad, y nuestra noción de libertad y de liberalismo sigue debiendo mucho a John Stuart Mill, en cuyo tratado On Liberty se resume perfectamente el anhelo de freedom of speech, es decir, la libertad de discurso, algo, insisto, que se puede aplicar prácticamente a la creación artística. Y en uno de los párrafos de esta obra, de los más preciosos de la historia de la filosofía, que especialmente muchos políticos deberían tatuarse en la sesera, John Stuart Mill dice: el poder en sí mismo es ilegítimo. El mejor gobierno no está más legitimado al poder que el peor. El poder es igual de perjudicial o más cuando se ejerce de acuerdo con la opinión pública que cuando se impone contra esta. Si todos los hombres excepto uno opinasen lo mismo y una sola persona tuviera la opinión contraria, la humanidad no estaría más legitimada a silenciar a esta persona del que esta persona lo estaría si tuviera el poder de silenciar a toda la humanidad. Lo particular de silenciar una opinión es que se está robando a toda la raza humana. Este es yo diría la Biblia o el poema inicial del liberalismo. Ello no implica que la libertad de creación o de discusión, como dice aquí Stuart Mill, sea un absoluto, porque Mill también dice en sus reflexiones que no podemos decir siempre o hacer lo que queramos, sino existe en la libertad de creación, en la libertad de expresión, una famosa cláusula, que es el famoso harm principle, según el cual cada sociedad tiene el sentido común suficiente para evitar el daño al otro. Evidentemente esta es una teoría problemática porque primero apela al sentido común, que es algo siempre problemático, pero también implica, que es algo que podemos discutir después, cuál es el alcance del concepto de daño. Es decir, al final aquí en unas jornadas sobre censura estamos discutiendo si el Estado, apelando a una noción filosófica de daño al prójimo, puede censurar alguna emisión comunicativa. Es decir, si el arte al final puede ser un objeto dialógico, un objeto de comunicación que produzca un daño físico, un peligro tumultuario, un peligro sedicioso, etcétera, etcétera. Evidentemente, como os decía, Mill nos dejó la labor de entender exactamente cuál es el ámbito de ese mal moral, esta tentación de dañar, sin el cual, insisto, no podemos entender el concepto de moral pública. Porque solo podemos hablar de una moral pública si la reflexión antes citada sobre las costumbres y el castigo que deriva de ello se puede calibrar en forma de daño. Por tanto, aquello que nos deberíamos preguntar, insisto, es ¿qué es el daño? ¿Puede el discurso o alguna forma artística, que en definitiva es una forma de discurso, suscitar daño, etcétera, etcétera? Para ir acabando, para mí el problema es, esta sería la versión teórica de la moralidad, pero existe una transición filosófica a la posmodernidad que me parece muy interesante, también Igor lo ha citado en su intervención y con eso concluiría, así que fomentemos un poquito la discusión, para no hacer de dos solistas, sino también hacer un poquito de música de cámara, y es el problema de la ofensa. Es decir, la moralidad tradicional, o el concepto de ofensa que antes citaba, o de injuria, que antes citaba Igor, ¿no? Curiosamente hemos pasado de una sociedad en donde la moral, primero, exigía una cierta positividad de ideas, es decir, las sociedades al final, por egoísmo, por tranquilidad, por lo que sea, por obligación, por tradición religiosa, creaban un corpus moral de ideas más o menos objetivamente buenas, como la igualdad, el respeto al otro, etcétera, etcétera, porque así al menos se vivía mejor, o en cualquier caso las sancionaba. Pero para mí existe ahora un poder más importante de moral, que es el sentimiento de ofensa. Es decir, si os fijáis, no hay ni un sentimiento moral en nuestro presente, y ello tiene que ver con la censura, y ello tiene que ver con el arte y con la provocación que hace el arte, aunque no sea un arte meramente provocativo ni ideológico, que es que uno de los derechos morales que la sociedad posmoderna más difunde, más promueve, incluso que el sujeto posmoderno más defiende y se siente más orgulloso, es el derecho a estar ofendido.
Es decir, actualmente vivimos en una sociedad en la cual uno de los principales, si no el único, ligazón moral es la ira por haber sido atacado. Es decir, la gente, además es un sentimiento moral muy curioso, porque es un sentimiento moral muy particular, es decir, yo defino mis conceptos morales no porque he hecho un trabajo moral de catarsis, de voz interior, lo que decía al principio de mi intervención, sino porque alguien desde fuera ha atacado a mis principios. Es un cambio para mí importantísimo. Y además, esta comunidad de indignación, perdón, este sentimiento de indignación produce un sentimiento de comunidad para con otros indignados. Y esto deriva en formas de solidaridad de indignados muy diferentes, como el fenómeno de los que se llamó así sintomáticamente y previo al 15M de los indignados, como los procesos de agravio político que se han dado en Cataluña o en otras muchas naciones de España, etcétera, etcétera. Existe un sentimiento de ligazón de la ofensa que es mucho más poderoso que cualquier moral pública. Entonces, para acabar, y para anunciar solo dos tesis, ¿cuál es, así como Igor decía, es importante desjudicializar el sentimiento religioso para crear también un espacio de libertad religiosa y de diálogo religioso? Para mí es importante deslegislar el concepto de arte y desreligarlo al concepto de moral pública. Porque cuando más se apela ahora a una moral pública, más probabilidad existe de crear una especie de ofensa, institucional. Y cuando las instituciones son dueñas de lo que puede ofender, o el pueblo también es dueño de lo que puede ofender, pues estamos ante una sociedad mucho más intolerante. He gastado mis 20 minutos, supongo que podemos ahora charlar un poco. Ya sé que hemos tocado muchos temas, pero lo intentaremos. Bueno, si os parece, no sé si tenemos alguna pregunta que nos hayan hecho la gente que está viendo la sesión. En cualquier caso, me parece muy interesante las dos exposiciones, no puedo estar más de acuerdo con lo que habéis dicho. Quizá desde el punto de vista jurídico, ¿no, Igor? Yo creo que esa posición que plantea Bernat sobre moral pública de alguna manera trastoca un poco nuestros esquemas, porque sí es verdad que los juristas, ¿no? Y no solo los ejecutadores del derecho, como podría ser un magistrado o un fiscal, sino ya los propios pensadores y los propios usuarios del derecho, tenemos que tener una serie de elementos objetivos que nos permitan también dilucidar los distintos casos que se nos plantean, ¿no? Y necesitamos una serie de categorías que de alguna manera fijen esos criterios, porque si no se produce lo que decía antes Igor de resoluciones de tribunales pues que apelan a una serie de, o directamente evitan entrar en el fondo o apelan a una serie de principios pues que no se sustentan, ¿no? Yo sí creo que, no sé si llamarle moral pública, pero sí que creo que hay una serie de elementos de ciudadanía, podríamos decir, sobre los que se basa el Estado de Derecho en el que actualmente estamos, ¿no? Que sí que merecen esa protección y que yo creo que no se nos ha ocurrido otra manera. Evidentemente, en un entorno ideal como el que planteabas, ¿no? de Stuart Mill, sí que en una sociedad en la que la formación, también tú hablabas de la educación, Igor, fuera perfecta, estuviéramos empezando ahora, ¿no? La sociedad, ¿cómo plantearíamos esa educación? ¿Cómo plantearíamos los sentimientos religiosos o los sentimientos morales? ¿Cómo los plantearíamos si en una esfera propiamente interna de privacidad o de una cosa colectiva, que yo creo que no lo es, pero ¿cómo lo plantearíamos? Nos encontramos con una sociedad ya hecha, ¿no? Que está en proceso y está hecha con muchos defectos, pero es la que tenemos. Entonces, a mí se me hace difícil el poder pensar en otra cosa que no sea, de alguna manera, la técnica que emplean los tribunales constitucionales de los países, que es la de la ponderación, ¿no? Es decir, para yo saber si, de alguna manera, mi derecho reconocido en una Constitución
está afectado o prevalece frente a otro, como sería el caso, por ejemplo, del derecho al honor frente al de la creación artística, ¿no? Yo me siento ofendido porque se está hablando, pues no sé, de mi padre en un cuadro o en una novela o en una canción, o se está hablando de una persona que ha fallecido de mi familia. O sea, me siento yo ofendido, como decía Bernat en el concepto de ofensa, personalmente, como tipo subjetivo. ¿En qué medida hay otras maneras que no sean la ponderación? Porque si no, a mí la verdad es que se me escapa, ¿no? El conseguir llegar a una conclusión. Evidentemente, estoy de acuerdo con Igor en que los tipos penales sobre estas cuestiones deberían desaparecer, pero yéndonos fuera del mundo penal, que yo creo que es la última ratio, como decías tú, es el último instrumento, el más tremendo que tiene el Estado para ser coercitivo, ¿cómo podríamos buscar otras maneras de solventar esa colisión, ¿no? Te lanzo a ti esta pregunta ahí también. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? ¿Sí, seguro? ¿O no? Sí, bueno. Pues sí, que funciona, ¿eh? Sí, que funciona, sí. Bueno, perdón. Bueno, pues la verdad que la cuestión es de muy difícil respuesta, ¿no? Es verdad que cómo evitar, ¿no?, ese tipo de lenguaje que no parece que deba ser penalmente reprochado, pero sí que no merece un juicio de valor positivo porque no, de alguna manera, no beneficia la convivencia, ¿no?, pacífica en sociedad. Pues yo creo que más bien a través de políticas públicas de conocimiento del distinto, de las minorías, de una sensibilización social. Otra vía podría ser la civil, derecho al honor civil. Hombre, ya he dicho que el tipo de injurias es complicado, pero la vía civil podría ser una de las maneras por las cuales pues, dilucidar en algunos casos graves pues, este tipo de conflictos. Se me ocurre, aunque también lo veo complicado, lo veo complicado. Y por otro lado, con el tema de la moral, creo que Bernat lo ha definido perfectamente. Es un proceso interno que lo queremos colectivizar, moral pública, y luego juridificar. Claro, eso es la cuadratura del círculo y muy peligroso, ¿no? Y por eso, claro, el único contenido que podemos darle es aquellos principios básicos convivenciales que nos hemos dado. Están en la Constitución. Por el mero hecho de estar en la Constitución, ya están protegidos. ¿Necesitamos el uso del concepto de moral pública? Pues no, porque nos va a traer más problemas que beneficios, ¿no?, en ese sentido. Y también pues, señalar que me parece magnífico un poco la idea de la ofensa, ¿no? Estos días, leyendo un poco, me gustaba una definición del profesor Luis Roca acerca de lo que denomina el derecho penal sentimental, ¿no? Y en ese sentido es verdad que últimamente la ofensa, el sentirse ofendido, se está utilizando como una manera de reivindicarse, tanto como persona, como colectivo, ¿no? Y de alguna manera diferenciarse del resto o de alguna manera reivindicar la pertenencia a un grupo, no una cosa identitaria, ¿no?, que me parece algo fascinante. Y no solamente, evidentemente, pasa con los sentimientos religiosos, sino con muchos otros sentimientos, ¿no?, de pertenencia pues, cultural, etcétera, 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 ¿no? Sí, entiendo que Roger esté preocupado por la protección jurídica de ciertas ideas, porque al final el Estado de Derecho tiene que legislar de acuerdo con algunos criterios, pero yo creo que es importante pensar en dos cosas. Primero, que debemos en cierta manera desjuridificarlos para entender que conceptos como el de igualdad, dignidad, pues no solamente son relativos a un trabajo jurídico, sino a un trabajo social, cultural, y que por tanto hay que hablar de educación, hay que hablar de diálogo. La moral, y por eso he insistido en las definiciones griegas del término, que parecen una cosa, digamos, muy del pasado, pero que son muy actuales. La moral al final es el lugar donde se vive, y es pensar en el lugar donde se vive, y es pensar en la cohabitación. No es una cosa abstracta, es pensar en las normas básicas de conductas, las normas básicas del parque humano, ¿no? Pero sí que cuando se tiende a estabilizar esa moral en un corpus jurídico, como decía ahora Igor, es muy complicado, porque claro, ¿quién lee, quién dice lo que es la moral pública? ¿Quién la traduce? ¿Quién legisla? Eso siempre es complicado. Y luego el tema de la ofensa es interesante. Ahora estamos viviendo
justamente porque el debate público sobre lo moral es tan poco poroso, estamos viviendo, como decía ahora muy bien, esta especie de tendencia de subidón penal sentimental, a partir del cual en España pasan cosas curiosísimas, y es que algunas entidades que dicen representar una religión, que esto ya es algo bastante curioso, denuncian a particulares en base a una ofensa, lo cual es increíble porque denuncian en base a un sentimiento particular de ofensa, pero también se otorga la representación de un grupo religioso. Es decir, yo denuncio a esta artista que ha salido con una vagina a hacer una procesión porque yo me otorgo el derecho de ser portavoz de la religión católica. Claro, es que son dos vertientes de un mismo problema absolutamente delirantes. Es decir, yo soy autoproclamado portavoz de la religión y además yo soy autoproclamado portavoz de mi ofensa. Y mi ofensa sentimental no es algo que me deba quedar para mí mismo, porque es una experiencia individual, sino es algo que el Estado tiene la obligación de legislar. Claro, el penalismo sentimental es directamente el terror. Es exactamente el terror. Porque claro, tenemos que legislar en base a quién se ofende más. También el artista se sitúa, lo pensaba cuando estaba escuchando la mesa anterior, se sitúa en una tesitura muy extraña, porque es que la labor del artista tampoco es ofender. El artista comunica, y si luego ofende o no ofende, es un problema del receptor del arte, ¿me entiendes? O sea, al final, incluso existe un estrés para ofender. No, el artista tiene que comunicar. El arte no es dañino, nunca ha sido dañino, nunca ha provocado tumultos. Ponemos la vara de medir en el ofendido, pues entonces sí que caemos en ese derecho penal sentimental y en el terror, ¿no? Y por eso, claro, en el 99% de los casos, pues lo que ocurre es que no existe tal ánimo de ofender. ¿Que puede ofender? Por supuesto que puede ofender. ¿Existe el ánimo, en este caso, por parte del artista en ofender? Pues normalmente no. Normalmente el objetivo es otro, ¿no? Y en cualquier otra actividad, pues en este tipo de manifestaciones, de estas vaginas gigantes, pues era poner en cuestión pues el papel de la Iglesia Católica en temas de feminismo, o incluso el tema de la reforma que se produjo en el año 2005 de la ley del aborto, y esa era la función principal. ¿Que indirectamente alguien se ha sentido ofendido? Pues se ha podido sentir ofendido, pero no era el animus, ¿no? Por eso es tan importante. Pero claro, en el camino estamos con todo el día con querellas, demandas en el ámbito penal, que claro, es sí. Animal. Y como decías tú, un colectivo que se subroga de alguna manera la defensa de las personas individuales que se han sentido ofendidas, ¿no? Que eso es lo grave. Ayer creo que fue Nacho Carretero quien dijo una cosa muy interesante, y antes también se hablaba del cambio de paradigma de la censura del siglo XIX al XX, es decir, del Estado como poder omnívoro que censura a sus súbditos, a una censura mucho más líquida, mucho más transversal, que refiere pues al mismo sistema económico, a la exclusividad o no del mundo digital, etcétera, etcétera. Y decía, si la gente tuviera que censurar ahora, se censuraría mucho más que los estados censuran. Es decir, si dejásemos al ciudadano la potestad ahora mismo, por desgracia, de censurar al otro, justamente por eso que digo de la república de los ofendidos, vamos, nos encontraríamos en una sociedad invivible. Sin duda, ¿no? Y en ese sentido, en mis clases, cuando hablamos de estas cuestiones, pues les pongo vídeos de algunos casos que fueron, en los años 80, de un programa que existía, La Edad de Oro, ¿no? Y de buenas imágenes de una actuación que se quedaban alucinados. El alumnado se quedaba alucinado porque, evidentemente, en el 2020 sería imposible verlo en una cadena pública. Y estamos hablando del año 85, con lo cual en este caso hemos ido hacia atrás, sin duda. O programas infantiles, como La Bola de Cristal. Tú imagínate poner El Planeta Imaginario, todos esos, evidentemente. Bueno. Los detienen. Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Igor y Bernat. La verdad es que ha sido un placer escucharos. El tema es apasionante, creo que lo habéis enfocado perfectamente y bueno, seguro que podemos seguir en un futuro hablando de ello. Y cierro porque ya tenemos que dar paso a la siguiente sesión de la jornada. Muchas gracias.